Juan 16, 16, y vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras en el que el Señor Jesucristo, en una de sus reuniones finales con sus discípulos, les alertó no solamente acerca del tiempo del fin, sino que también el tiempo en el que probablemente Él tardaría. Y me llama la atención mucho porque hace mucho que Jesús dijo que vendría, hace más de 2000 años. Sin embargo, sus palabras literales fueron estas: todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Todavía un poco y me veréis. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Yo quiero titular la predicación de esta mañana, todavía un poco. Diga conmigo, todavía un poco. Jesús dijo todavía un poco, y ese un poco pareciera ser que hablara de un tiempo reducido. Sin embargo, repito, son más de 2000 años y todavía el Señor está por cumplir su promesa de que volverá a la tierra. Esta semana me sentí profundamente inquieto porque vi el video de una mujer que decía ser hija de un pastor, y a través de las redes sociales ella discrepaba, y no solamente discrepaba, sino que hablaba muy mal de las iglesias, especialmente de los pastores. Lo hacía porque ella consideraba que haber vivido tan cerca de un líder religioso le había hecho darse cuenta de cosas que a lo mejor la gente común que va a la iglesia no. Y me voy a tomar la libertad de referir al caso en particular. Y lo que más me inquietó es que ella aseveraba que los pastores eran personas oportunistas, manipuladoras, y que se encargaban de sacarle provecho a las personas y quizás hasta de robarle su dinero. Mire, yo no puedo decir que esas cosas no pasen, porque todos sabemos que sí, que en la viña del Señor hay de todo. Lamentablemente tenemos que reconocer que dentro de la iglesia inclusive hay personas oportunistas y personas que a lo mejor están sacando provecho personal. Decir que todos lo son también sería un error, pero decir que eso no ocurre a lo mejor pudiera ser la posición de querer tapar el sol con un dedo, porque sí, ciertamente hay personas que se han encargado de usar la religión. El apóstol Pablo lo profetizó. Él dijo que muchos utilizarían la piedad o la religión como fuente de ganancia, para referirse a la forma y a la metodología en la que ciertas personas están tratando de forma egoísta y de forma equivocada de obtener provechos personales de la religión. Ahora mire, sí, hay personas con sus intenciones escondidas. Una vez había un pastor, y es este tipo de pastores que cuando ven a alguien que tiene dinero se les pega atrás como una garrapata. Empezó a buscarlo y lo invitaba a comer, y lo invitaba a salir, y lo invitaba a la iglesia, y salían, y todo el propósito del pastor ciertamente era aprovecharse y obtener beneficio económico de esta persona que tenía mucho dinero. Y él comenzó a pensar: ¿cómo yo hago para que este hombre me dé dinero, el que yo necesito? Lo invitó un día y le dijo: ¿sabes tú que en la interpretación de hermenéutica bíblica, un día para Dios son como 1000 años? Y el empresario con mucho dinero: no sabía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para Dios un día son como 1000 años. ¡Wow!, le dijo él, increíble. No, nunca había leído eso. Sí, se encuentra en el libro de Pedro. Un día para Dios son como 1000 años. Pero tú sabes que si un día para Dios son como 1000 años, eso quiere decir que un peso para Dios es como 1.000.000 de bolívares. ¡Wow! Un peso para Dios son como 1.000.000 de bolívares. Uy, eso como que es mucho, ¿sí? Pero en la interpretación bíblica, si un día para Dios son como 1000 años, un peso para Dios debe ser como 1.000.000 de bolívares, 1.000.000 de dólares, perdón. Guardó silencio por un momento, lo miró y le dijo: ¿qué tal si me regalas un peso? Y el empresario
Guardó silencio un poquito más y le dijo: lo voy a hacer en un día. Dame un día y te regalo $1. Es decir, espérate 1000 años para darte el dinero que me estás pidiendo que te dé. Y bueno, lamentablemente todo esto forma parte de las cosas que nosotros tenemos que ver a diario, pero que de alguna manera nos habla acerca del tiempo, porque ciertamente el tiempo para Dios no es igual que el tiempo para nosotros. Yo quiero señalar en esta mañana 4 cosas importantes referentes al tiempo y a lo que Dios está por hacer y lo que Dios está por terminar en la vida de cada uno de nosotros y en las cosas que nosotros consideramos importantes. Primero, en primer lugar, quiero señalar el tiempo como Dios lo ve y el tiempo como nosotros lo vemos. Ciertamente el libro de Pedro dice que para Dios un día son como 1000 años. Imagínese usted, un día para Dios son como 1000 años. El tiempo que nosotros medimos no es igual al tiempo que Dios mide, porque la forma en la que Dios obra y Dios actúa siempre será diferente a la forma en la que nosotros obramos y actuamos. Cuando a nosotros nos pareciera que falta mucho tiempo para que Dios haga algo, Dios puede acelerar las cosas y en un tiempo tan reducido hacer lo que tenía que hacer. Y cuando a nosotros nos parece que hay mucho tiempo para Dios, probablemente mucho tiempo en terminar de hacer algo, Dios necesita que las cosas se hagan de forma inmediata y que seamos diligentes. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, versículo 11, que mucha gente la sacó de contexto, incluso la convirtió en un eslogan político. Por ahí usted escuchó hace algún tiempo que la gente decía, y todavía lo oigo decir: el tiempo de Dios es perfecto. Y algunos se han atrevido de forma muy osada a decir: la Biblia dice que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y sabe usted que la Biblia no dice eso? La Biblia lo que dice es: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y créame que hay mucha diferencia en decir el tiempo de Dios es perfecto, que no quiero decir que eso no sea cierto, pero no es lo que dice la Biblia. Pero es muy diferente decir que el tiempo de Dios es perfecto a decir todo lo hizo hermoso en su tiempo. Diga conmigo: en su tiempo. Termina y dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y habla de tiempo. Enfatiza la importancia del tiempo, porque el tiempo siempre será importante para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino que dentro de los designios divinos, el tiempo también juega un papel importante. Por eso es que Dios, cuando creó el universo, podía hacerlo de forma inmediata, pero dice que se tomó un tiempo de 7 días. No porque Dios no tenga la habilidad, la capacidad, sino porque Dios quería establecer fundamentos y quería que el hombre entendiera la importancia que en la eternidad, donde no hay tiempo, la importancia que en la eternidad había de que el hombre tuviera que manejarse en algo que él conoce como tiempo. Ahora, para nosotros, la palabra tiempo simplemente es tiempo, pero en la Biblia la palabra tiempo no es igual que la condición en la que nosotros podemos verlo. Permítame explicarle lo siguiente. Una vez alguien le preguntó a otra persona, un esposo le preguntó a una esposa: ¿a quién quieres más? ¿A quién amas más? ¿A tu papá o a mí? ¿Nunca le han hecho una pregunta como esa? ¿O nunca ha visto gente que pregunta cosas como esa? ¿Quién es más importante? ¿Quién amas tú más? ¿A un hijo o a una mamá? Y a veces la gente pregunta: ¿un amigo o un hermano? ¿Y sabe cuál es la respuesta que todo el mundo da? Que todo el mundo da: los amores no son iguales, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todo el mundo responde igual? Y a mí me parece que a veces esa respuesta es como una manera de rehuir para no responderle a la gente lo que ellos a lo mejor esperan. Pero en cierta forma es verdad, los amores no son iguales. El amor hacia una madre no es igual que el amor hacia un padre. Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para cuantificar lo que siente una madre por un hijo por una madre, cuando para nosotros la palabra amor es una sola? Amor es amor. Los griegos no. Y cuando la Biblia se traduce del idioma griego. Y en su comprensión del idioma griego, ellos tuvieron la destreza dentro de su escritura
de no permitir que la gente confundiera la expresión amor. Y para nosotros el amor de una madre es amor. El amor hasta de un perro es amor. Los griegos no. Ellos tenían varias palabras de amor que se definían para cosas diferentes. Por ejemplo, los griegos decían que había una palabra amor para sentir lo que se siente por un perro o una cosa. Pues mire, los griegos fueron tan inteligentes que ellos usan una palabra que es epitimia para definir el amor hacia animales o cosas. Por eso para ellos no hay una confusión con el término amor. Para nosotros tenemos que preguntar a nuestras esposas: ¿a quién quieres tú más? ¿A mi hijo o a mí? Y ellas te van a responder: son amores diferentes. Pero si fuéramos griegos no fuera así. ¿Sabe por qué? Porque ellos definen la palabra amor hacia cosas, objetos o animales con una expresión que es amor, pero es diferente, que es epitimia. Cuando quieren referirse al amor entre hermanos y amigos, se llama filio, amor filio. Cuando quieren referirse al amor eterno, sano, bueno, que viene de Dios, se llama amor ágape. Y cuando quieren referirse al amor entre un hombre y una mujer, se llama amor eros. De allí viene la expresión erotismo. Ellos fueron muy inteligentes con las palabras para que la gente no se confundiera. Nosotros quizás hemos sido mucho más simples, usamos una sola expresión para amor y por eso nos preguntamos a quién quiere más una persona, si a mí o al otro. Ellos no tuvieron ese problema. Y lo mismo les pasó con el tiempo. Para nosotros el tiempo es el tiempo. Hay una sola expresión que define tiempo para nosotros. ¿Y cuál es esa expresión? Tiempo. Pero ellos no. Ellos vieron dos formas, dos maneras de que el hombre pudiera entender la manera de calificar el tiempo. Una de ellas es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, que es el tiempo medible, es el tiempo que nosotros podemos medir en segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Cuando tú dices, faltan 5 años para graduarme, tú estás usando cronos, el tiempo medible de los hombres. Cuando tú dices, yo tengo 30 años, esa no es mi edad, por supuesto. Usted sabe que aparento mucho menos. Cuando usted dice, yo tengo 30 años, usted está hablando de cronos, algo que puede medirse. Pero en la Biblia no solamente se habla de esa forma de tiempo, hay otra manera de expresar el tiempo. Oiga esto, que es la palabra kairos. Diga conmigo kairos, que es diferente. Cronos es el tiempo medible de los hombres, es el tiempo que el hombre puede medir. Ahí hay un reloj. Es lo que me dice cuántos segundos van. Es lo que me dice cuánto tiempo falta por terminar esta reunión. Es lo que me dice a qué hora tengo que llegar a algún sitio. Pero hay algo que se llama kairos, que es el tiempo de Dios. Diga conmigo, todas las cosas las hizo hermosas en su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y su tiempo no se parece al tiempo nuestro. El tiempo de Dios, aunque es un eslogan político y no es lo que dice la Biblia, pero valga la expresión, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no solamente es perfecto, sino que todo lo que Dios hace en su tiempo es hermoso. Sin embargo, nosotros que estamos acostumbrados a vivir y estar supeditados básicamente en base al crono, porque el tiempo es algo que nos agobia, es algo que nos presiona, es algo que nos inquieta, es algo que nos preocupa. ¿Cuántas veces has estado por llegar tarde a algún sitio y ves que hay una cola y eso te roba la paz? No puedes hablar con nadie, estás tratando de salirte como sea, porque el tiempo tiene el poder de afectarnos emocionalmente. Dígame una persona cuando ya se ha dado cuenta que los años han pasado y no se ha casado y empieza a buscar por aquí, por allá y por todos lados.
O cuando ve que algo que no ha funcionado y que está mal no se resuelve y el tiempo sigue pasando y nosotros queremos resolver las cosas en nuestro tiempo. Pero quiero decirle que aunque existe un tiempo real para nosotros, también hay un tiempo que se llama el Kairos de Dios, que es cuando Dios obra, y todo lo que Dios hace en su tiempo es hermoso. Vienen tiempos de bendición para nuestro país. Ahora, ¿de qué cree usted que yo le estoy hablando? Del Kairos de Dios. Por eso fue que Jesús dijo, todavía un poco. Y uno se pregunta, bueno, todavía un poco, y se ha echado casi 2000 años para decir que vendría pronto. Y Jesús dijo que volvería, y hay casi más de 2000 años y aún no ha vuelto. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dijo, no en el crono humano, sino en el Kairos de Dios. Y todo lo que Dios hizo en su tiempo es perfecto. Y cuando Dios dice, todavía un poco, créalo, que aunque no se dé en el momento que usted quiera, se va a dar, porque Dios cumple su palabra y el tiempo de Dios siempre se cumple, porque es el tiempo de Dios. Hay 4 aliados que se oponen. Oiga esto que le voy a decir. Hay 4 aliados, son 3 aliados, son 3 enemigos, y los llamo aliados porque están juntos, que se oponen a nuestra felicidad, se oponen a nuestras metas y se oponen a nuestras bendiciones. Diga conmigo: felicidad, metas, bendiciones. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son felices? A ver. Ahora, ¿cuántos quieren ser más felices de lo que son? Eso se llama gozo. Ahora, hay 3 cosas que se oponen a esa felicidad. 3 cosas que se oponen a tus metas. 3 cosas que se oponen a tus bendiciones. La primera de ellas es el tiempo. Uno tiene que pelear contra el tiempo, porque hay una distancia que no es física, hay una distancia que se puede cuantificar en segundos, minutos, horas, semanas, meses. Esa es la forma de cuantificar el tiempo. Y el tiempo es el primer enemigo que se opone a nuestra felicidad, a nuestras metas o a nuestras bendiciones. El segundo enemigo, aparte del tiempo, ahí está el tiempo, el segundo enemigo son las circunstancias. Imagínese cuando hay un tiempo en el que usted tiene que esperar y usted le suma a ellas situaciones difíciles, situaciones adversas que nosotros conocemos o llamamos circunstancias. Y las circunstancias, aunque no tienen que ver con el tiempo, se manifiestan en el tiempo. Y la tercera es la distancia. Diga conmigo: tiempo, circunstancias y distancia. El tiempo es ese efecto cuantificable que nosotros no podemos tocar, pero que se puede medir, repito, en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. ¿Y sabe por qué digo que el tiempo es un enemigo? Porque a uno, cuando quiere llegar a una meta, cuando quiere ser feliz, uno se pone a pensar: ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ocurra? Dígame, cuando alguien piensa que casarse es la felicidad, y uno dice: ¿cuánto me falta por casarme? O cuando alguien cree que graduarse es su felicidad, ¿cuánto falta por graduarme? Y uno, cuando dice cuánto, habla del tiempo, pero en el tiempo siempre van a participar circunstancias. Las circunstancias son las que en el tiempo van a tratar de hacerte dudar, o van a tratar de robarte la seguridad, o van a tratar de quitarte la fe en aquello que tú en el tiempo necesitas esperar. Las circunstancias son personas malas que se oponen a ti, son enemigos. Las circunstancias son situaciones que tú no esperas. En el mundo hay gente mala y son parte de esas circunstancias. Y hay cosas que nosotros no planificamos y se escapan de nuestras manos. Eso se llaman circunstancias y salen mal. Yo no sé a cuánto les ha ocurrido, pero a veces las cosas salen mal.
Y por más que uno se esmeró y uno se esforzó porque todo estuviera bien, las cosas salen mal. Y uno dijo, esto será lo que yo quiero, y sin embargo en algún momento las cosas salen mal. ¿A cuántos las cosas le han salido mal en algún momento? ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando salen mal y nosotros nos molestamos y terminamos de empeorarla. A veces por más que tú hagas y que tú digas y que tú busques, las cosas salen mal y no hay manera de que tú evites que salgan mal. Eso se llaman circunstancias. Y Dios que está con nosotros, sí, yo sé que Dios que está con nosotros, pero aún estando Dios con nosotros, a veces las cosas salen mal. ¿Sabe por qué? Porque es la realidad de la vida. Anoche hasta muy tarde le decía a alguien, esa es la vida. No podemos pretender que a pesar de que creamos en Dios o porque creemos en Dios, todo será color de rosas. No, a veces las cosas van a salir mal. Y a veces habrá una distancia que no se va a medir con el tiempo, sino que se va a medir con espacio físico. Necesito ver a fulano y fulano está muy lejos. Y hay muchas formas de definir lo que significa estar lejos. Tiempo, circunstancias, distancia. Tenemos que pelear todos los días contra ellos para ser felices, para alcanzar nuestras metas, para obtener nuestras bendiciones. Tenemos que luchar contra el tiempo porque hace mucho que Dios prometió que haría algo y aún no lo ha hecho. Y decimos, Dios dijo que lo haría, pero el reloj sigue corriendo y no ha hecho nada. Pues Dios necesita que tú te aferres a que eso va a ocurrir a pesar de que el tiempo siga pasando. Todo lo que Dios te ha prometido lo hará. Si Él dice que tú serías sano, tú serás sano. A lo mejor no en tu tiempo, pero tú vas a ser sano. Tu familia va a ser salva y Dios va a hacer lo que tiene que hacer a pesar del tiempo, porque Dios cumple su palabra y todo lo hizo hermoso en su tiempo, a pesar de las circunstancias. Se levantarán contra ti circunstancias adversas, vendrán enemigos, vendrán obstáculos y todas ellas tienes que pasarle por encima y seguir adelante, porque Dios te va a dar la victoria a pesar de tus enemigos. Y a veces habrá una distancia que recorrer, un largo trecho, un largo camino, pero cuando estés cansado, Él te levantará, te dará nuevas fuerzas, levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Sigue adelante, dice el Señor. Sigue adelante, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias y a pesar de la distancia. Sigue adelante, dice el Señor. Jesús dijo, todavía un poco. Y aquellos que creen esta palabra van a ver con sus ojos las promesas que el Señor les ha dado. A pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias y a pesar de la distancia. Todavía un poco, pero Dios va a cumplir su palabra. Quiero terminar el segundo punto diciéndole lo siguiente. Israel en el desierto perdió su bendición. Perdió su bendición. Porque Dios lo sacó de Egipto para ir a la tierra prometida, para ir a su meta, para ir a su felicidad, para ir a su bendición. Eso representa la tierra prometida, su felicidad, su meta, su bendición. Pero ¿sabe cuál fue su problema? No fue el desierto. Su problema fue el tiempo. Su problema fue las circunstancias, el calor, los animales. Su problema fue la distancia, que no era salir de Egipto y al día siguiente encontrarse en la tierra prometida. Había que recorrer un largo trecho y se cansaron y comenzaron a hacer algo que no debe hacer una persona que desea alcanzar su bendición. Alguien que desea ser feliz y alguien que desea alcanzar su meta no debe hacerlo. ¿Sabe qué es? Quejarse.
Comenzaron a quejarse. ¿Y cómo es posible? Y tú nos sacaste de Egipto. Y mira esto. Y Dios le dice, pues elijan 12 príncipes de mi pueblo. Vayan y reconozcan la tierra para que se animen. Para que vean que es verdad. Para que sepan que lo que yo les he prometido ahí está, existe. Quiero que cobren ánimo. Entonces prepararon 12 príncipes de la casa de Israel. Se ordenaron y fueron y reconocieron la tierra. Y él le dijo, la tierra en la que yo les introduzco es tierra buena, tierra que fluye leche y miel, de grandes vegas, corrientes de agua, un lugar maravilloso. Y ellos fueron y vieron su felicidad, vieron su meta, vieron su bendición. Pero se dieron cuenta que había una distancia que recorrer, un tiempo que esperar. Y entonces se fijan que habían gigantes en ese sitio. Los hijos de Anat, la raza de los gigantes, y regresan. Y en vez de regresar, sí es verdad, lo que Dios dijo es cierto. Existe la tierra prometida con uvas de este tamaño, que dice la Biblia que regresaron con racimos de uva que tenían que cargarlo entre 2 personas. Pero le dijeron, a pesar de todo, que la tierra es buena y que reconocemos que es nuestra felicidad, es nuestra meta, es nuestra bendición. Hay gigantes. No podremos contra ellos. Nos comerán como si fuéramos un bocado de pan. Y comenzaron a quejarse. ¿Y sabe lo que hizo Dios? ¿Cuántos días duraron reconociendo la tierra prometida? 40 días, 1 mes y 10 días. Días por años. Ahora van a vagar en el desierto 40 años. Y hasta que no muera el último de esta generación, no entrarán en mi reposo. Porque se dejaron consumir por el tiempo, por la circunstancia y por la distancia. La gente que se detiene ante estos 3 enemigos nunca ve lo que Dios le promete. Por eso en esta mañana, hoy nos paramos firme en el nombre de Jesús. Porque nosotros veremos el cumplimiento de su promesa. A pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias y a pesar de la distancia. La gente que se deja amilanar por el tiempo, por la circunstancia y por la distancia, no ve el cumplimiento de Dios en su vida. Dios prometió un Mesías redentor. Aquel Mesías duró casi 4000 años en nacer. Y cuando Dios lo promete, ellos debían esperar que el Mesías llegara. Cuando Jesús nació, el Mesías de Israel, habían solamente 2 personas que estaban esperándolo en el templo. Un viejito llamado Simeón y una viejita llamada Ana. Ana y Simeón. Y cuando ellos que estaban a punto de morir, ellos le creyeron a Dios. Y en su vejez no les importó que el tiempo haya pasado. En su vejez, cuando ya Israel se había olvidado, no les importó que las circunstancias fueran contrarias. Y en su vejez no les importó la distancia y el largo trecho que tuvieron que recorrer. Ellos le creyeron a Dios. Y antes de morir, ellos vieron al Mesías en el templo. Y lo mismo le pasó a los 500 creyentes que estaban en la montaña con Jesús. Cuando ascendió a los cielos, Jesús reúne 500 creyentes, según dice 1 Corintios capítulo 15. Y habían 500 creyentes esperando allí. Y Jesús le dice, regresen a Jerusalén. Vayan y esperen la promesa de lo alto. ¿Sabe cuántos días pasaron desde ese momento hasta el día que se cumple la promesa del Pentecostés? Pasaron 10 días. Y a veces el tiempo es un problema porque uno lo quiere contar. Y cuando uno quiere que algo pase rápido, el tiempo siempre será el mismo tiempo, pero pareciera ser que pasa más lento, ¿verdad que sí? Y cuando uno quiere que algo llegue o no llegue, sino que se demore, eso es psicológico, llega rapidito. No me pregunte por qué, pero cuando yo estudiaba recuerdo que cuando llegaba el tiempo de exámenes, los exámenes decían, en tal fecha comienzan los exámenes del laxo. Yo decía, bueno, todavía faltan 2 meses. Mire, eso era acostarse y al día siguiente parecer que los 2 meses pasaron volando. Pero cuando decían, bueno, para las vacaciones falta una semana, esa era la semana más larga, más tediosa y más fastidiosa. Cuando quieres a alguien, cuando amas a alguien y quieres ver a una persona, el tiempo se hace lento, aunque es el mismo tiempo. Pero cuando no quieres ver a alguien, pareciera ser que te lo encuentras en todos lados.
Es un efecto psicológico que se genera en el ser humano en relación al tiempo. Lo mismo les pasó a ellos, eran 10 días, pero 10 días le parecieron tanto que muchos comenzaron a irse, y el día que desciende el Espíritu Santo al aposento alto, solamente quedaban 120 personas. ¿Qué se hicieron los demás? No pudieron contra el tiempo, ni contra las circunstancias, ni contra la distancia. Se dejaron vencer por todo eso y perdieron su bendición. Nosotros no vamos a perder nuestra bendición. Nosotros no vamos a perder nuestra bendición. Nosotros no vamos a hacerle caso al tiempo. Hoy decidimos creer que Dios traerá una bendición. Y yo quiero tomar esa palabra de la boca del mismo Señor Jesucristo. Todavía un poco. Y yo quiero decir que ese poco hoy para mí es literal. Falta poco para que Dios traiga la mayor bendición sobre nuestras vidas. Para que Dios cumpla su palabra. Y para que nosotros comencemos a visualizar y a tocar con nuestras manos lo que Él nos ha prometido. Porque cosa que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, ni hemos escuchado, son las que Dios ha reservado, ha guardado y tiene preparado para aquellos que le aman y confían en Él. Lo voy a ver con mis ojos. Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Y aunque esta mi piel sea deshecha, diga, aunque esta mi piel sea deshecha, con mis ojos, diga, con mis ojos, yo lo he de ver. Hermano, viene el mayor tiempo de bendición para nosotros. Todavía un poco, dijo Jesús, todavía un poco. Ay, pastor, pero es que ya van tantos años esperando. Todavía un poco, te dice el Señor en esta mañana. Ay, pastor, yo tengo orando por esta situación tanto tiempo. Todavía un poco, te dice el Señor. Estás a punto de alcanzar tu bendición. No te rindas, que estás casi a la puerta. A lo mejor lo que te falta es una vuelta o unos cuantos metros. Y hoy el Señor te levanta para decirte: sé paciente, recobra fuerza, que lo que yo tengo para ti nadie te lo va a quitar ni te lo podrá arrebatar. Mi bendición se aproxima y nadie podrá impedir que yo te bendiga como te lo he prometido. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Número 3 y penúltimo. Quiero usar esta frase que está en el libro de Proverbios capítulo 11, 21. Y este punto no es tan extenso. Proverbios 11, 21 dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada. Tarde o temprano Dios lo va a hacer. Si tienes a alguien que sabes que está enfermo en esta mañana, dile: tarde o temprano el Señor te va a sanar. Si tienes a alguien que está esperando por algo importante, dile: tarde o temprano. Hoy tengo una palabra de Dios para todos ustedes en esta mañana. Si está esperando que algo se dé y aún no se ha dado, así te manda a decir el Señor en esta mañana: tarde o temprano, pero va a pasar. Tarde o temprano, pero va a ocurrir. Esa palabra tarde o temprano no te dice tiempo exacto, pero sí te dice que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Yo me aferré de esa palabra hace unas semanas. Tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición está muy cerca. Ay, pero ya esta situación se ha llevado 16 años. Tarde o temprano. ¿Sabes qué significa tarde o temprano? Que puede demorar un poquitico más. ¿Y la gloria? Puede demorar un poquitico más, como puede que demore un poquito menos. A lo mejor mañana todo esté resuelto. A lo mejor pase una semana. A lo mejor no una semana. A muchos le va a inquietar y le va a preocupar esto que le voy a decir. A lo mejor tengas que esperar unos cuantos añitos más, pero tarde o temprano Dios lo va a hacer.
en una semana, en un día, en un mes, en 2 años, en 3 años. Pero si hoy te levantas en fe contra el tiempo, contra la circunstancia y contra la distancia, tarde o temprano tu bendición descenderá y alcanzará tu vida, y nadie podrá impedir que tu felicidad llegue, que tu meta sea alcanzada y que tu bendición la disfrute. Tarde o temprano viene tu bendición. Nada es eterno. Dice una canción, nada es eterno, ni los problemas son eternos. Ay, me estoy ahogando con este problema. Es que todas las noches tienes derecho a llorar. Así te dice el Señor. Es lo más normal. Llora todo lo que tengas que llorar. Pero óyeme bien. Tienes derecho a llorar una noche. Más no. No la postergues. Dios entiende tu dolor. Dios entiende tu sufrimiento. Dios entiende tu agonía. Y el Señor te dice, llora todo lo que tengas que llorar hoy. Eso sí, mañana levántate. Lávate la cara, sacúdete la ropa, pon tu mirada hacia la luz de Dios y empieza a caminar y espera que tu bendición se acerca. Pero no puedes pasarte toda la vida llorando. ¿Hasta cuándo? Samuel estaba preocupado porque Saúl había pecado y se la pasó llorando desde el momento que se enteró hasta que un día Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya, límpiate las lágrimas. Así te dice el Señor en esta mañana. Límpiate las lágrimas y deja de llorar ya, porque yo te voy a bendecir. ¿Hasta cuándo le dijo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? No lo llores más. Hay gente que se ha pasado toda su vida llorando el problema y por eso el problema no se termina. Tienes derecho a llorar una noche. Bueno, 2 noches. Le damos una semanita. Pero después de una semana, límpiese esas lágrimas. Ponga su frente erguida con orgullo. Hinche sus pulmones de valor, de victoria, de tesón, de fortaleza. Párese firme contra la adversidad y arranque, que el Señor está contigo como poderoso gigante y nada ni nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor, y te llevaré a lugares que nunca soñaste y destruiré a los que te destruyen y quitaré de tu camino la adversidad, el tropiezo, y en medio del sequedal haré que salga una fuente de agua y tú tendrás paz y en tu paz serás prosperado, dice el Señor. Pero ya basta de recordar lo que te hicieron, lo que ha pasado, lo que te quitaron. Ya basta. Diga conmigo, tarde o temprano. Tarde o temprano. Eso más lo que estás pasando ahorita, tarde o temprano se va a terminar. Aunque uno dice, no se me va a pasar. Sí se te va a pasar. Te lo digo yo que lo he vivido. Y yo sé que uno cuando está sumergido en un dolor, en una angustia, en una desesperación, en una decepción, uno dice, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero créame, tarde o temprano. Tengo esta palabra en mi corazón de Dios para muchos en este día. Tarde o temprano, te dice el Señor, esto va a finalizar. Tarde o temprano ese dolor se va a acabar. Tarde o temprano esa página la vas a tener que pasar. Tarde o temprano tus enemigos desaparecerán. Tarde o temprano la luz aparecerá. Tarde o temprano terminará la noche. Tarde o temprano se irán los que te persiguen. Tarde o temprano vendrá tu bendición, porque Dios es fiel a su palabra. Yo lo creo. Diga conmigo, tarde o temprano. Diga tarde o temprano. Diga tarde o temprano. Mira al que está a su lado y dígale, tarde o temprano esto va a terminar. Al que está del otro lado y dígale, tarde o temprano esto va a terminar.
Este dolor va a terminar. Dígale, tarde o temprano vas a ver tu recompensa. Dígale, tarde o temprano vas a cosechar el esfuerzo de años. Tarde o temprano vendrá esa persona que tanto has esperado. Tarde o temprano aparecerá el mensajero con buenas noticias. Tarde o temprano amanecerá claro. Tarde o temprano vendrá tu luz. Israel, cuando salió de Egipto, no tenía un mapa porque no existían GPS en aquella época. Hoy usted tiene un GPS y hay GPS en el teléfono. Ya la gente casi ni compra los GPS manuales porque hay muchas maneras de tener al alcance un GPS. Los GPS te dan algo que se llama velocidad de ruta. Y te dice en cuánto tiempo llegarás a un sitio. O te estima más o menos que en cuánto tiempo podrías llegar, considerando tu velocidad y evaluando la condición y la distancia. Cuando uno no cuenta con esto, uno se pregunta mientras va rodando, ¿cuánto tiempo falta? Yo no sé cuántos alguna vez en carretera de viaje, pero a mí me pasó mucho. Me pasó en este país muchísimo. La primera vez que yo eché un viaje a Maracaibo con mi familia, ese me pareció el viaje más largo de mi vida, de Puerto Ordaz a Maracaibo. Y yo me acuerdo cuando íbamos saliendo de Carora, yo decía, ¿cuándo vamos a llegar? Y no sabía cuánto tiempo faltaba. Avanzamos hasta un lugar que se llama Arenales. Los que conocen la carretera Lara Zulia saben de lo que estoy hablando. Y prácticamente cuando llegas a Arenales estás a poco tiempo de entrar en la autopista Lara Zulia. Pero yo todavía no sabía. Y seguí dando y seguí dando y seguí dando. Y cuando menos me lo imaginaba, estaba en un lugar llamado El Venao, que es una estación de servicio. Y cuando menos me percaté, ya había llegado. Yo dije, llegamos. Y esa llegamos para mí fue al fin. Pero en muchas ocasiones he estado en ruta y he visto que el viaje se ha hecho tan largo que he pensado en mejor regresarme. Pero me ha pasado que he tomado la decisión de seguir y he estado más cerca de lo que yo me había imaginado. Pero mire, el viaje de Israel a la tierra prometida de Egipto, cuando Israel salió a la tierra prometida, no excedía a más de 2 semanas. 2 semanas. ¿Sabe cuánto tiempo se echaron ellos viajando? 40 años. La gente cree que fueron 40 años porque se perdieron en el desierto. No, no se perdieron nada. Dios los castigó. Los castigó porque ellos no tuvieron la condición, el valor, la fe, la esperanza de decir vamos a seguir, sino que cuando vieron la circunstancia, el tiempo y la distancia, se rindieron y empezaron a quejarse. Y Dios le dice, se van a quejar, y les dijo 40 años vagarán y hasta que no muera el último no van a entrar a mi reposo. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios, para que puedan sobrevivir en el desierto, les mandó una columna de nube que en el día les servía de sombra. Y esa columna de nube en la noche se convertía en una columna de fuego, porque las temperaturas en el desierto son extremas. En el día el calor sobrepasa los 55, 60 grados centígrados, una locura. Y en la noche puede bajar por debajo de los menos 3 grados centígrados, muy frío y sin nieve. Entonces ellos sabían que la única forma de protegerse era estar cerca de la nube que le proveía sombra en el día y en la noche, al convertirse en fuego, calor en la noche. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dijo, no se muevan si la nube no se mueve. A veces queremos movernos nosotros a nuestro antojo, en nuestro tiempo, y queremos contar las cosas como nosotros. Y Dios le dijo, no se muevan si la nube no se mueve. Y cuando uno comienza a hacer cosas en su humanidad, en su condición, en sus emociones, en su sentimiento, uno deja de seguir la nube y se escapa del tiempo perfecto de Dios.
del tiempo hermoso de Dios y comienza a caminar a sus propias expensas, con sus propios recursos y con los riesgos y el peligro de estar lejos de la nube. Y Dios le dijo: si la nube se detiene, ustedes se detienen. Ahora, ellos que estaban cerca y no pudieron darse cuenta que estando tan cerca estaban a punto de llegar, y su actitud los hizo perder todo y faltaba un poco. Y lo segundo y último que le iba a decir en este cuarto punto para terminar fue lo que pasó con Eliseo y el rey. Creo que es Segunda de Reyes capítulo 13 verso 19. El profeta le dijo a aquel rey: agarra el arco de flecha, y agarra la flecha y golpea contra el suelo. Y agarró y golpeó con la flecha, pa, 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 y golpeó 3 veces. Dice ese versículo que el profeta se molestó y le dijo: si hubiera golpeado 5 o 6 veces, tus enemigos hubieran sido derrotados por completo. Pero como golpeaste solamente 3 veces, solamente los vencerás 3 veces. Si este hombre hubiera sabido que 3 golpes más le hubieran dado una victoria absoluta, hubiera golpeado más, pero no lo sabía. Pero ¿sabe algo? A veces no es necesario saberlo. Hay que seguir adelante, porque todavía falta un poco. Si Israel hubiera sabido lo cerca que estaba la tierra prometida, a lo mejor hubieran llegado en esas 2 semanas. Si este rey hubiera sabido que con 5 o 6 golpes hubiera exterminado a sus enemigos, a lo mejor hubiera seguido golpeando. Hoy vengo a decirte a ti de parte de Dios esto. Y aquí finalizo. Todavía un poco, dijo Jesús. Todavía un poco y no me veréis. Un poco más y me veréis. En pocas palabras, sigan esperando. Aguántense. Sigan golpeando. Sigan caminando. No se rindan. No pierdan la fe. Levántense por encima del cansancio. Si no tiene fuerza, hoy el Señor te va a dar nueva fuerza. Ay, pastor, yo tengo tanto tiempo pidiéndole a Dios que me sane de esto. Síguele pidiendo, que estás más cerca de tu sanidad de lo que te puedas imaginar. Ay, yo estoy esperando que este problema se acabe. Mire, tu problema, lo que le está faltando a tu problema es solamente una esquinita para terminar y se acabe. Así que no te rindas, sigue luchando por lo que amas, sigue luchando por lo que quieres, sigue teniendo fe, seguridad y confianza. El Señor te va a dar la fortaleza que necesitas, porque todavía falta un poco, pero en ese lapso que te resta por concluir, vas a ver el esfuerzo de tus años, vas a ver el esfuerzo de tu fe, vas a ver con tus ojos lo que el Señor te prometió, y cuando todo haya llegado vas a decir: valió la pena seguir esperando, valió la pena seguir creyendo. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús en contra del tiempo, de la circunstancia y la distancia, porque yo he creído que sí vale la pena seguir. Vale la pena seguir tus estudios. Ay, me falta mucho. Sigue con tus estudios adelante. Vale la pena seguir amando. Nunca te rindas de amar. Aunque tú no veas resultados, todos los días riega. Tarde o temprano vas a ver la flor florecer. Síguela regando aunque hoy no hayas visto nada. Vale la pena seguir trabajando. Vale la pena seguir caminando. Vale la pena porque todavía falta un poco, y el que ha de venir vendrá. Así que yo te digo hoy, el Señor está a punto de responder tus peticiones y darte solución a tus problemas.